Bienvenidos a La Biblia Responde, una plataforma en donde queremos responder los cuestionamientos que están dentro del cristianismo, que generan mucha confusión, pero obviamente y siempre respaldado con la palabra de Dios. Amén. Y hoy tenemos un invitado muy especial por segunda vez. Está con nosotros el doctor Armando Alducin. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerte. Al contrario, gracias por invitarme, David. Es un placer para mí. Es un privilegio tenerte, doctor, aquí en La Biblia Responde. El primer video que hicimos lo escucharon muchos. Hablamos ¿sí? Acerca de los demonios, de los ángeles caídos. Sí. Y ahora quiero tocar contigo un tema muy importante, que es acerca de la pureza sexual en el liderazgo, ¿verdad? Sobre todo dentro de las iglesias y también de los creyentes. Se habla mucho acerca de pecados sexuales y de estadísticas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 18% de los pastores abandonan el liderazgo por algún escándalo sexual, ¿verdad? Quiero saber tu opinión con respecto a esto, doctor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a guardarnos en pureza, en santidad? 1 Corintios 9, dice Pablo, todo aquel que corre un estadio, ¿verdad? Corre bajo un entrenamiento. No, todo aquel que boxea, no boxea en el aire. O sea, él usa a los atletas de las Olimpiadas de Grecia para ilustrarnos la pureza sexual que deberíamos de tener. Y más adelante Pablo dice, ¿verdad? Porque yo mismo temo ser eliminado. O sea, Pablo, el gran hombre de Dios, el apóstol de apóstoles, que él mismo dice en Corintios 15 que como un abortivo fue al finalmente aceptado por Dios como llamado para ser apóstol. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 25. Y esto es una enseñanza clarísima que nos debe a todos, a nosotros, hacer temblar y tener un temor de Dios continuo dentro de nuestro corazón. Pablo dice que es muy importante mantener una limpieza interna sexual. Ahora, tenemos que recordar algo. En el Antiguo Testamento no se puso el énfasis que en el Nuevo Testamento puso Jesucristo. En el Antiguo Testamento los fariseos llegaron a decir, bueno, yo no soy adúltero, no soy fornicario ante los ojos de la gente. Pero cuando viene Jesús, que conocía el corazón, les dijo, ustedes son los sepulcros blanqueados. Porque si en aquel tiempo se dijo que cualquiera que cometa adulterio, ¿verdad?, no heredará el reino de Dios o será condenado, yo os digo que cualquiera que mira, ya no el acto físico, sino el simple hecho de estar entreteniendo pensamientos en nuestra mente de otra mujer, los que estamos casados, que no sea nuestra esposa, ante los ojos de Dios somos adúlteros. Y dice primera de Pedro capítulo 3 en adelante, un consejo que le da a las mujeres, termina primera de Pedro capítulo 3 diciendo el apóstol Pedro, y yo les digo, maridos, amen a sus mujeres, vivan con ellas en sabiduría, sabiendo que si no tratas a la mujer de una forma frágil, tus oraciones no las voy a escuchar. En otras palabras, yo te hablo a ti, líder y pastor que me escuchas. Si tú tienes una relación equivocada con tu esposa, y eres pastor, eres diácono, eres cantante, dime lo que tú quieras. Una relación equivocada con tu esposa, donde le digas, mi amor, te quiero por aquí, por allá, y estés coqueteando, o esto es en la pornografía, o viendo películas que están contradiciendo la palabra de Dios. Dice Dios, aunque tú me traigas diezmos, aunque tú ayunes, no me importa lo que hagas, no te voy a escuchar. Ve y pídele primero perdón a tu esposa, bueno, claro que primero a Dios, reconcílate con ella, ¿verdad? Deja el cochinero de revistas y películas que estás viendo y entonces vienes a mi altar y podré yo tener otra vez una comunión contigo en espíritu y en verdad. Dice en la primera carta a los Romanos, perdón, en el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos, su corazón se ennegrece
Y entonces dice Pablo de una forma trágica que cuando una persona llega a un borde donde, por ejemplo, vamos a considerar un homosexual, un pecado sexual, y este homosexual ya fue a la iglesia, ya oyó que tiene que arrepentirse, etcétera, etcétera, y la persona mantiene esta conducta, o un pastor que ya oyó que la pornografía no le agrada a Dios y que va a ser un desastre para su futuro matrimonio y sus hijos, y tú insistes en tu conducta, Dios va a empujarte a que toques fondo. Dios los empujó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con hombres, y los entregó a una mente reprobada. Y esa palabra en el griego, mente reprobada, significa llegas a una mente en la que ya no disiernes entre el bien y entre el mal. Fíjate nada más qué peligroso, qué tragedia, donde ya no sabes qué es bueno y qué es malo. A lo bueno le llamas malo y a lo malo. Dice Isaías capítulo 5, versículo 25, hay de aquellos que a lo dulce le llaman amargo, a lo amargo dulce, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? No, pues es que dos hombres se pueden casar, dos mujeres se pueden casar, una carnita al aire, y no nos damos cuenta la cantidad de líderes en el mundo que tenían una plataforma, que tenían públicamente un ministerio, que han caído en los últimos 3, 4 años apenas por el adulterio, por las relaciones sexuales ilícitas provocadas por la pornografía. Doctor Armando, en tu caso, ¿cuál ha sido tu secreto para mantenerte puro en ese sentido? No jugar con el pecado. Dice Salomón en Proverbios 5, ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? O sea, ¿podrá una persona, seamos honestos, podré yo ir y estar continuamente, cada muchacha guapa que hay, cada hombre puede decir, hay 50 mujeres más bonitas que mi esposa, con mejor cuerpo que mi esposa, por el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a considerar esto, sí, pero no son mi esposa. Cuando yo me casé, me pusieron esta argolla en la que yo ya me salí del menú, ya no estoy en el mercado. Entonces, cualquier mujer, ¿verdad?, debe siempre poner atención a un hombre que traiga esta argolla, porque esto te habla que este hombre ya es casado, tiene responsabilidades. Entonces, los que tenemos esta argolla, ¿por qué vamos a estar jugando y estar viendo y viendo y viendo? Porque después de mucho tiempo, coquetear con las mujeres y voltear a ver todas las mujeres más guapas, o meterte inclusive ya más grave a la pornografía, entonces tarde o temprano va a venir cuando la tentación y vamos a caer. Entonces tenemos que entrenar nuestra mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, debemos renovar nuestra manera de pensar ya. Entonces comenzamos diciéndole al pecado, no veo, no veo, no veo, y después de que tienes un entrenamiento de tus sentidos, de la vista y del oído, no quiero y no quiero y no quiero, ¿qué va a pasar? Vamos a fortalecernos interiormente. Pero mientras más cedas y más cedas y más cedas, más fácil cuando venga la tentación, vas a caer en el adulterio. ¿Qué quiero decir, David? Nadie, escúchame bien, nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Ya habías preparado tu corazón hace un mes, que viendo otras mujeres, viendo las rodillas de tu secretaria, viendo ¿verdad?, los senos de tal mujer o tal vez de alguna persona de tu familia, etcétera, etcétera. Y cuando llega la tentación, tú ya estás preparado, ya estás debilitado psicológicamente para caer. Increíble este consejo que nos das, es guardar la mente, los ojos, el corazón. Aquí está la guerra, entre el bien y entre el mal, en la mente. Aquí se libran las batallas. Doctor Armando, a pesar de ser un conferencista internacional, eres un gran líder de una organización que también es reconocida, que tiene mucha presencia en el mundo, pero así como tú tienes este liderazgo, doctor, hay muchos que tienen este liderazgo también en Latinoamérica, que seguramente están luchando con alguno de sus líderes, alguno de sus pastores, que fueron sorprendidos en algún pecado sexual, y seguramente están luchando en qué deben de hacer, ¿verdad? Lo debo de sacar del ministerio, qué tanto es darle gracia y misericordia y qué tanto es no permitir que un pastor que sea hallado en este pecado siga en su organización. Si tú le pudieras dar un consejo a ese líder, ¿qué harías tú? Hemos tenido varios casos
en los casi 50 años que tengo de ministerio, David, hemos tenido varios casos de varios pastores de nuestra propia organización que han caído en el adulterio. Muy bien, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se debe hacer? En primer lugar, es muy importante recordar algo. Dice en Santiago capítulo 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque van a recibir mayor condenación. O sea, el hecho que una persona esté como pastor es una responsabilidad enorme ante los ojos de Dios, porque cuando cae un líder, no cae él solo, cae su esposa, su familia en la vergüenza, y arrastra a cientos de personas que lo estaban siguiendo, o miles de personas, o tal vez millones de personas. Entonces el daño es mucho mayor cuando cae un líder, principalmente espiritual. Entonces, en los casos que hemos tenido nosotros, ¿verdad? No ha habido ninguno que diga, pues, no, pues de repente caí ayer, ¿verdad? Y ya lo descubrimos. No. Tú ya tenías bastante tiempo, hacemos una investigación, ¿verdad? En esto ya se te oía, etcétera. Hablamos con la esposa, nos platica, etcétera, etcétera. Y un pastor que cae en adulterio no puede seguir en el ministerio. Okay. Dice Romanos 11, mirad la severidad y mirad la bondad de Dios. Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, pero también es un Dios de juicio y es un Dios que tiene que castigar y disciplinar a sus hijos. Hebreos capítulo 12. Entonces, el momento que una persona que como líder cae en el pecado de adulterio, no puede seguir como pastor. Nosotros, la política que tenemos, lo suspendemos por lo menos 2 o 3 años. Okay. Durante los primeros 6 meses, el sueldo que le dábamos, se lo damos a la esposa, porque si tiene niños, para no dejarlos abandonados. Mientras él comienza ya a buscarse un trabajo en el mundo, ¿verdad? Y ya lo entregamos ya a ver qué cosa va a hacer. Y le damos la oportunidad de restaurarlo en la iglesia. Wow. ¿Verdad? Que podemos ayudarte y todo, pero bajo ciertas condiciones muy estrictas. Hemos rehabilitado a 2 de ellos, gracias a Dios. Otros que se han ido ya no quieren ni rehabilitación, se amargan en lugar de arrepentirse y acaban mucho peor. Entonces, no se puede estar en el ministerio con un corazón de adulterio, con un corazón, ¿verdad?, donde tú has engañado a tu esposa, como eres líder espiritual, hay perdón en la sangre de Cristo, pero la cosecha se tiene que recoger. El perdón existe porque Dios perdona, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la cosecha la tienes que recoger. Sí, las consecuencias son inminentes. Exactamente, así que no nos olvidemos de eso. Buenísimo. En segunda de Pedro, capítulo 3, doctor Armando, creo que es del versículo 11 en adelante, dice que procuremos con diligencia el ser hallados, ¿verdad?, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Y por último, bueno, hemos estado hablando acerca del liderazgo, de la pureza sexual, pero también pues todos los creyentes y la iglesia, hay muchos hombres y mujeres que están luchando con el tema de la masturbación, están luchando con el tema de la pornografía. Y simplemente para cerrar, doctor, ¿qué consejos prácticos le podrías dar a esta gente que realmente quiere cambiar, está en esta lucha, pero se le ha hecho difícil, y que busquemos esta irreprensibilidad delante de Dios? ¿Qué les podrías decir a ellos, doctor? Recordemos que no hay dentro de nosotros ningún poder para cambiar. No hay nada inherente en la naturaleza humana que nos ayude a vencer el pecado. Porque si fuéramos capaces de vencer el pecado, ¿para qué vino Cristo entonces? Entonces, ¿qué consejo te puedo dar, verdad? Pues acércate más a Jesús, memoriza diario la palabra de Dios, 3, 4 versículos diarios, Romanos 12:2, renueva tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es imposible que si no memorizas, si no tienes una disciplina para estudiar la Biblia, si no tienes una vida sana en tus pensamientos, si no vienes películas sanas y revistas sanas, es imposible por tus propias fuerzas o mis fuerzas que podamos sostenernos en pie. El que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen los que cayeron? Porque pensaron que estaban firmes. No, yo no necesito la Biblia, yo puedo tener 3, 4 días sin leer la Biblia, sin tener compañerismo con cristianos, sin tener a un pastor que me esté aconsejando. Y es cuando caemos. Entonces tenemos que cobrar conciencia que somos seres frágiles, sumamente débiles, porque la carne es débil y el espíritu está presto.
Y si no reconocemos nuestra naturaleza, tarde o temprano vamos a caer. Si están casados, ¿recomendarías que el hombre hablara con su esposa y le dijera también las luchas que está teniendo para ser apoyado? O... Mira, nosotros como pastores, siempre lo he dicho, muy buena pregunta, nunca un pastor le puede decir a una muchacha, no te cases con esa persona, a menos que sepamos, ¿verdad?, que ese muchacho es un drogadicto o que es borracho, parrandero y jugador, te recomiendo, pero si tú te quieres casar, tú vas a tomar la responsabilidad. No podemos decirles, ay, te prohíbo que no te cases, o que no te cases, o que hagas esto, que hagas aquello. Nosotros como pastores hay que decirles lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, Juanita, Juanito, dice esto. Ahora, tú tienes que tomar tu responsabilidad moral de tomar la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Para que no digas, mi pastor me aconsejó y me dijo, etcétera, etcétera. Ahorita acaba de haber un problema semejante en Estados Unidos, una gran cadena de televisión, donde un pastor aconsejó a esta mujer que se había muerto su esposa, que se casara, ¿verdad?, cuando el otro pastor con el que se casó se divorció sin haber adulterio. Y se le cayó el techo encima a este pastor por haber dado un consejo a una mujer que se case con un hombre cuya esposa él abandonó sin haber habido adulterio. Wow. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, el consejo puede dirigir a una persona hacia las decisiones incorrectas. Claro, así es. Pues doctor Armando Alducin, muchas gracias por estar una vez más en La Biblia Responde. Gracias a todos por seguirnos y seguir compartiendo también este canal. Realmente es una plataforma para poder responder bíblicamente a las preguntas que más han confundido al cristianismo. Así es. Así que Dios les bendiga y los esperamos en el siguiente episodio, doctor. Muchas gracias, que Dios te bendiga. A ti, David, que Dios te bendiga. Gracias por este programa.